Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, todo bien ustedes. Bien, nomás aquí. Calor. Bueno, ¿Cómo tal calor, Edema? ¿no? ¡Oh! Un horno. No me Es quiero ni, poco, ¿no? no me quiero Un ni horno es poco. imaginar cómo tal Edema. Está terrible. Me imagino. Ledesma, Esteban, es una localidad eh, cercana a San Salvador, y, pero tiene otro clima. Siempre hace mucho más calor ahí, entonces. Por eso le preguntaba a Manuel eso. Sí, estuve viajando seguido a Jujuy y vos sabés que siempre hay 7, 8 grados de diferencia. Sí, 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 tal Es cual. impresionante. O sea, bueno, cuando uno se va con calor acá, llega a Jujuy, es como si estuviera, viste, allá en un microclima, todo fresco, divino. Te da ganas de quedarte. No querés volver a Ledesma. Es Y verdad. bueno, y cuando acá hace frío, no te querés ir para allá porque ya está más helado todavía. Claro, claro. Es totalmente cierto. Bueno, ahí vamos a arrancar, vamos a empezar. Dijeron que arranquemos puntual hoy, así que Bueno, vamos a hacer con lo que estamos. Vamos a hacerlo con Manuel, la clase. Ahí llegó, bueno, Daniela. Saludamos un ratito ahí. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, ahí vamos a arrancar entonces hoy. Ahora, la clase programada para el día de la fecha. Bueno, las semanas anteriores estuvimos viendo un poquito de lo que es el tipo de operaciones con fines comerciales de los vehículos aéreos no tripulados, tipo de certificación que hay que tener para poder operarlos de ese modo, el transporte que vamos a realizar, los permisos que hay que tener en cuenta. También vimos factores meteorológicos a tener en cuenta antes del vuelo, ¿no? Como visibilidad, turbulencia, tormentas, y le dimos especial atención a lo que es la velocidad del viento, de acuerdo a la máxima resistencia que tenga el dron según las especificaciones técnicas del fabricante. Y vimos algunos ejemplos, incluso con eh, la metodología que tenemos en soluciones geoespaciales, que nos ha resultado muy útil en este sentido, ¿no? Para evitar accidentes con nuestro dron, especialmente teniendo en cuenta lo que es el viento. Ahora vamos a ver otras cosas también que tenemos que tener presentes, que también las tenemos en el programa. Eh, Tenemos que tener presente antes de volar, ¿sí? Bueno, hay varios de los que están tomando estas clases, tienen un dron y lo conocen, ¿no? O han manejado uno. En este caso vamos a tomarnos esta clase para conocer un poquito las partes del dron, ¿sí? Eh, Vamos a conocerlas porque también tenemos que tenerlas presentes antes de volar. Hay algunas cosas, algunos factores que son muy útiles si los tenemos en cuenta para poder evitar accidentes, ¿sí? Poder evitar que se nos caiga el dron. O también ya vamos a ver un poquito que también por qué podemos tener presente algunas cosas antes de salir a hacer un trabajo de campo, antes de volar un dron, eh, tener ciertos repuestos. Bueno, vamos a ver eso a lo largo de la clase de hoy. Partes de un dron. En primer lugar, el chasis. Bueno, el chasis es la estructura central, o sea, es lo que determina todas las características del dron, incluso su tamaño. Eh, es interesante notar que históricamente se realizaron estos chasis en aleaciones ligeras de aluminio, magnesio y titanio. Eh, pero para poder reducir el peso de los drones y aumentar también su resistencia,
actualmente se utilizan otros tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, fibra de carbono, fibra de vidrio y plástico. ¿Por qué vamos citando cada parte de esto y por qué es importante tener presente? El chasis, en este caso tenemos que tener en cuenta que la capacidad interna para los elementos que irán colocados y las distintas partes de un dron hay que tenerlo presente, ¿sí? El chasis es lo que va a determinar, por ejemplo, el tamaño de nuestro dron. Mientras más potente o más potencia necesitemos, el dron va a ser más grande, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del Matrix 300, que tiene mejor resistencia al viento, de la firma de DJI, tiene mejor resistencia al viento, tiene más velocidad, es más robusto, pero obviamente necesita hélices más grandes y por lo tanto, por el tiempo de autonomía que tiene, porque dura un poco más que los otros drones más pequeños, para poder tener más tiempo de autonomía necesitamos baterías que duren más tiempo y por lo tanto son más grandes. Entonces el chasis también va a ser más grande. Tiene más sensores, tiene incluso GPS con GPS diferenciales que veníamos hablando en las clases anteriores también, que todo ese conjunto hace que el chasis de este dron tenga que ser un poco más grande. Este chasis también le va a dar, o hay que tener en cuenta, la rigidez estructural de la forma. Hay drones más pequeños, ¿no? Que no son tan robustos, dependiendo del material que se lo haga también, ¿no? Vamos a encontrar algunos que son más rígidos que otros. Y también en el chasis vamos a tener en cuenta las características aerodinámicas que reduzcan lo máximo posible la resistencia que el aire genera sobre el dron. Esto ya tiene que ver con la aerodinámica, ¿no? Los principios físicos que resultan para que haya sustentación, ¿no? En el caso de las aeronaves. También el chasis va a estar fabricado de la manera más eficiente posible, ¿no? Por eso también vamos a tener en cuenta esto en este caso. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Una de las cosas es que dependiendo de el trabajo que vayamos a realizar en campo, tenemos que tener presente el tamaño de nuestro dron, y no es para menos, porque por ejemplo, un Mavic Mini prácticamente lo llevamos en un bolsillo, ¿no? Pero un Phantom 4 Pro lo llevamos en una especie de estuche que podemos colgarla como una mochila. Pero el Matrix 300 RTK, por todas las prestaciones que tiene, se compone por una valija esa de viaje, y para llevar las baterías es otra valija. Así que, y si queremos hacer un trabajo de procesamiento en RTK, utilizar ese sistema que tiene, utilizar los GPS de manera diferencial para optimizar la precisión de las posiciones del dron, de las cámaras, de las fotos, vamos a necesitar también otro estuche para llevar un trípode y todos los accesorios que tiene ese GPS. Entonces, por eso también lo pongo acá, que es importante tener presente, ¿no? Esas cosas para ver cómo nos vamos a movilizar. Bueno, ahí un poco los ejemplos que les mencionaba. En este caso es el chasis, o sea, está separado de las otras partes. Vamos a entrar luego a ver las otras partes y qué cosas vamos a tener presente también antes de volar en cada una de las partes del dron para evitar accidentes. Me estoy concentrando un poco más en los que son drones de ala rotativa, ¿no? Cuadricópteros o de tipo helicóptero. Y acá incluso se ven algunos chasis que se pueden hasta imprimir en una impresora 3D, ¿no? Son uno de ellos como del ejemplo. Otra parte del dron. Grupo motopropulsor.
¿A qué nos referimos con esto? Al conjunto de los motores y las hélices, o los rotores que despegan, aterrizan y mantienen en el aire a nuestro dron para que pueda desplazarse. Esta parte es sumamente importante. Vamos a ver que este grupo, el grupo motopropulsor, lo vamos a dividir en dos partes. Una son los motores, ¿sí? Por un lado están los motores. ¿Qué serían los motores? Los elementos que mantienen nuestro dron en el aire girando las hélices. Si vamos a dividirlo o separarlo un poquito por un momento de lo que serían las hélices. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante tener presente. Los motores hay que chequearlos regularmente. ¿Qué incluye este chequeo? Tenemos que asegurarnos de que no tengan mucho polvo, porque eso disminuye la eficiencia de nuestro vuelo. Y también hay que estar siempre atento a los ruidos que hacen. Y aquí desde la primera clase siempre tratábamos de comparar estas cosas o lo que estamos viendo en esta diplomatura con sacar la licencia de automóvil, ¿no? De automóviles o camionetas, que siempre decíamos que era algo similar, incluso en las normas también son similares. Habíamos hablado de la altura de vuelo, aunque la capacidad de un dron es amplia para volar hacia arriba. Según la normativa ANAC, podemos volar hasta 100, dependiendo, ¿no? Si es un espacio aéreo segregado, ¿no? 110 metros, 43 metros, bueno, habíamos visto un poco eso. Ahora, volviendo a la comparación con nuestro vehículo, por ejemplo, nosotros cuando estamos manejando, adquirimos un vehículo, luego de manejarlo varias veces, de conducirlo varias veces, nosotros ya conocemos la máquina, ¿no? O sea, ya sabemos cómo suena, ¿no? Cómo suena el motor, cómo son los ruidos normales, por decirlo así, cuando estamos manejando. Y no sé si le ha pasado alguna vez, está manejando y se siente un ruido extraño, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Quizás está viajando, para en la banquina o en una zona adecuada y permitida para poder estacionar, frenarse, y uno pasa a hacer un chequeo. Y quizás antes de salir, uno enciende el automóvil y se da cuenta, ¿no? A veces. O antes de salir revisa, hace un checklist, se fija, nivel de aceite, si tiene las ruedas calibradas, bueno, todo ese tipo de checklist. Acá con el dron vamos a hacer algo parecido, por eso es que vamos conociendo las partes que tiene un dron. En el caso de los motores, después de volar varias veces, ya nosotros nos damos cuenta, lo digo por experiencia, uno ya se da cuenta como piloto cómo suenan los motores. Entonces, sabemos perfectamente cuál es el ruido normal de los motores. Y si sentimos algo extraño, un ruido extraño, vamos a poder detectar la anomalía en ese momento, incluso antes de volar. Lo que hacemos primero es encender motores antes de despegar. Entonces encendemos motores y chequeamos que todo esté en condiciones. Si tenemos visor en pantalla, en el mando, también obviamente el mismo software hace un checklist de todos los sensores, que esté calibrado, ¿no? Que todas las partes diferentes del dron que interactúan en el vuelo estén funcionando correctamente, y si no, nos tiran una alerta. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Luego de varios vuelos ya nos vamos a dar cuenta incluso con el ruido que tienen los motores. Y esto es similar a cuando hablábamos del viento. Al principio nos puede servir mucho tener un anemómetro, o sea, medir la velocidad del viento, pero luego de varios vuelos, de hacer experiencia, ya te das cuenta, ¿no? Incluso con estar en el lugar, si el viento es óptimo para volar o no. Entonces, recomendación, siempre escuchar bien, prestar atención antes de volar
y tratar de practicar, ¿no? Porque esto también es mucha cuestión de práctica. Ese es en el caso de los motores. Dijimos que la parte del grupo motopropulsor lo íbamos a dividir en dos para poder analizarlo. Por un lado motores y por el otro lado las hélices. Las hélices elevan al dron en el aire, son giradas por la potencia que transmiten los motores. Las hélices pueden ser de 2 o de 3 aspas. Las de 2 aspas son las más comunes. ¿Por qué? Es cierto que las de 3 aspas mejoran la estabilidad de un dron, pero consumen mucha más energía. Por eso es que generalmente vamos a ver que los drones, en general, tienen, cuando son de ala rotativa, las hélices son de 2 aspas. Cuanto mayor es la longitud de la hélice, mayor es el empuje, y a su vez mayor es el consumo de corriente. Eso también tiene que ver con el tamaño del dron. Vamos a necesitar hélices más grandes, de una mayor longitud, para poder tener mejor empuje y poder levantar mayor peso. Están compuestas habitualmente por fibra de carbono, plástico o nylon. ¿Y por qué también separamos esto y le prestamos atención a esto? Bueno, ahí vemos algo de lo que les mencionaba, ¿no? Hélices como decíamos recién, de 3 aspas y de 2 aspas. En nuestra experiencia, en trabajos de campo, nosotros recomendamos siempre llevar hélices de repuesto. Porque a veces uno trata, obviamente, de ser previsor y le presta atención a todas las condiciones antes de ir a volar. De hecho, la clase anterior habíamos hablado de chequear con el pronóstico del tiempo, pronóstico meteorológico, chequear bien cuáles van a ser las condiciones climáticas con varios días de antelación para poder planificar bien y saber cuándo vamos a ir a volar, cuándo conviene hacerlo, para evitar inconvenientes. Pero obviamente, puede suceder que el pronóstico del clima falle, o que volemos en condiciones aceptables, pero que tenemos que volar con precaución, ¿no? Y puede suceder que nos agarre alguna ráfaga o que tengamos que hacer un aterrizaje de emergencia. O puede ser, a mí me ha pasado incluso, estaba volando en zonas, en una zona de mucha altitud sobre el nivel del mar y tenía que volar con precaución porque había mucho viento. Entonces esperé el momento en el que era aceptable para volar, volé. Realicé la misión, el dron volvió, pero era cuestión de minutos. Cuando volvió, lo tenía a punto de aterrizar a 1 metro de altura en vuelo estacionario, empezó a correr viento. Entonces tuve que parar en vuelo estacionario, mantenerlo así, porque se lo quería llevar. Estaba solo. Bueno, ahí también está la experiencia, por eso es bueno siempre estar a dos, estar con el observador. Si bien tenía un observador, pero no, el observador en ese caso, hace algunos años atrás, no tenía mucha experiencia y tampoco en realidad estaba habilitado, yo era el único que estaba habilitado. Y cuando quise aterrizar el dron, el viento le hacía que pierda estabilidad. En ese momento estaba volando un Phantom 4. Entonces no lo podía aterrizar. Entonces esperé, pero las baterías cada vez se empezaban a menguar. Y en un momento habían ciertas ráfagas, pasaron la ráfaga, digo, bueno, aterrizo. Y cuando va bajando, como el terreno era muy duro porque era de piedras, tenía muchas piedras, si bien era liso, y ya había aterrizado varias veces en ese lugar, cuando estaba bajando, una nueva ráfaga hizo que pierda estabilidad, y si bien aterrizó, cuando cayó, rebotó un poco, el tren de aterrizaje rebotó un poco en el piso, y el dron se acostó. Pero todavía
tenía las hélices girando. Entonces, si bien el dron en sí, todo el chasis, todo el dron no sufrió ningún daño, pero las hélices chocaron en el piso y se rompieron. Se rompieron 2 hélices. Entonces, para ese caso, que fue muy útil haber tenido hélices de repuesto. Las tenía y luego pude seguir trabajando normalmente y listo, terminé esos vuelos, no hubo ningún otro inconveniente. Pero puede pasar, ¿no? Por eso esto también se los menciono. Es importante tener presente, cuando hablamos del grupo motopropulsor, por un lado tener presente cómo están los motores, que no tengan polvo, que suenen bien, que anden correctamente, y cuando hablamos de las hélices, también tener presente que no tengan rajaduras, ¿no? Que no estén muy... uno se da cuenta a veces de la condición, a veces se rayan, y eso le quita esta sustentación. Si bien un dron después vuela, igual si están completas las hélices, pero pierden eficiencia, ¿sí? Consumen más energía, más batería, porque se fuerzan los motores, ¿no? Entonces esas cosas hay que tener presente, que estén limpias también, que no tengan mucho polvo. Y también tener presente, en el caso de las hélices, el nivel de altura sobre el mar, sobre el nivel del mar en el que estamos volando. Generalmente, las hélices, por ejemplo, de la firma DJI, tienen un techo de vuelo de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, por ejemplo, acá en Jujuy, si tenemos que ir a volar a La Puna, tenemos que ver un lugar que supera ese techo, no vamos a poder usar esas hélices. Es más, ni siquiera 5.000, a veces ya 4.500, ya estás volando peligrosamente porque la sustentación no es la misma, ¿sí? A medida que subís en altura sobre el nivel del mar. Y en ese caso tenés que tener presente de llevar las hélices correctas para poder volar a mayor altura. Por ejemplo, en la firma DJI vienen hélices para 5.000 metros sobre el nivel del mar y otras que tienen un techo de vuelo de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí ya podés volar tranquilo, ¿no? En zonas montañosas, ¿sí? O en zonas en las que la altura sobre el nivel del mar es bastante alta. Entonces, esas cosas también hay que tener presente. El tipo de hélice que estamos llevando de acuerdo al lugar en el que vamos a estar volando. Bien, entonces esto es en el grupo motopropulsor. Tener presente los motores, tener presente las hélices. Otra parte del dron importante es la placa controladora de vuelo, que es el ordenador integrado que recoge datos del sistema del dron, ¿no? Recoge los datos de GPS, la velocidad, la información de los distintos sensores que tiene, como por ejemplo el giroscopio, el acelerómetro, y también ordena los movimientos al dron. O sea, es como el cerebro, podemos decir, que recibe toda la información y recibe incluso las órdenes que nosotros le damos a través del control remoto y hace que el dron vuele de una manera estable. Bueno, ahí tenemos un ejemplo y allí van conectados los sensores también a la placa controladora de vuelo, ¿no? Porque recibe toda la información. La estación de control. Bueno, esta también es importante porque nos permite pilotear el vehículo aéreo no tripulado, dándonos el control sobre los motores y el resto de sistemas que influyen en el vuelo. Bueno, hay un mando de ejemplo nada más, ¿no? Hoy en día también, por ejemplo, los últimos drones de la serie Matrix de DJI utilizan el Smart Controller, ¿no? Que es un controlador inteligente que incluye ya una pantalla, ¿no? Y que te permite, por ejemplo, intercambiar mandos, ¿no? Estás volando un dron
Si el dron está obviamente fabricado con ese detalle, podés, por ejemplo, como el Mantis 300, podés volarlo, llegás al límite en el que podés controlarlo, 15 kilómetros, y si hay otra persona con el Smart Controller, con el controlador inteligente, con el control inteligente, luego de esos 15 kilómetros, le podés pasar el mando a él. Pero es importante por eso conocer bien el mando, conocer bien las funciones. Generalmente viene una configuración estándar para utilizar las palancas. Bueno, muchos de ustedes ya vuelan drones, así que conocen seguramente cómo encenderlo, las dos palancas para abajo en diagonal, ¿no? Y luego con el izquierdo subir, bajar, y con el derecho realizar las otras para avanzar, retroceder y volar en sentido lateral izquierdo o derecho, ¿no? Seguramente ustedes, ya, como han piloteado drones, conocen cómo es el sistema. Pero también se puede cambiar, ¿no? En mi experiencia, yo estoy muy acostumbrado a utilizar el estándar, ¿no? De hecho, aprendí a volar así y ya estoy acostumbrado a volarlo así. No sé si a alguien le ha cambiado, bueno, y nos quiere contar, nos avisan, nos cuenta si le ha cambiado la configuración de las palancas del control. Yo ya lo vuelo de una manera y de esa forma ya me acostumbré y ya vuelo siempre así. Y luego, bueno, cuando aterrizar el dron, también la palanca, mantenerla hacia abajo a la izquierda para apagarlo, ¿no? Son las maneras convencionales de poder pilotear el dron. Y esto es importante también tener presente, tener extendidas las antenas, conocer bien dónde están las funciones, ¿no? Si vamos a hacer una misión, haberla configurado antes, porque a veces uno quiere configurarla cuando ya está en terreno para volar, y a veces uno se olvida de ciertos detalles, ¿no? Entonces es mejor hacerlo antes. Ahora, por ejemplo, los controles modernos, podés hacer una misión, el más famoso piloto automático, más conocido como piloto automático, en el que vos le decís los puntos por donde querés que vaya el dron y él va y realiza ese recorrido, pero siempre conviene ya armarlo de antes. Entonces después solamente chequeás que esté bien cuando ya estás en terreno, y no tenés ningún problema. Al menos en mi experiencia lo he hecho así siempre y ha funcionado mejor de ese modo. Otra parte del dron, gimbal o el card. Es el elemento estabilizador móvil que une la cámara al dron. La mantiene controlada y nivelada durante el vuelo, ¿no? Y hace que podamos controlar el giro en los ejes X, Y y Z de la cámara desde la estación de control. Otra cosa que hace el gimbal, además, es evitar que los movimientos propios del dron y las vibraciones de las hélices y los motores afecten al movimiento y la estabilidad de la cámara. Bueno, ahí no le puse foto, pero acá, por ejemplo, hay una que se ve en la parte de atrás, lo que sostiene a la cámara. Bueno, ahí tenemos el gimbal. ¿Por qué es importante también tener presente esto? Dependiendo del dron que estemos manejando, hay algunos drones que generalmente permiten, ¿no?, mover la cámara, algunos hacia abajo o hacia arriba, hacia el frente, ¿no? Para hacer vuelo nadir o capturas en nadir o capturas oblicuas. Pero hay otros ya también que permiten mover hacia los costados, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. De hecho, la cámara de la firma DJI Zenmuse P1 permite hacer todo eso, y cuando uno va haciendo un vuelo, le hace una misión, ¿no?, una misión de vuelo al dron, optimiza la toma de fotos. ¿Qué quiere decir eso? Está recorriendo una línea recta,
Y para no tener que volver a pasar quizás por un lado cercano, porque no podés girar la cámara, entonces lo que hace es optimizar eso y sacando fotos en diferentes ángulos. O sea, puede sacar para atrás, mientras sigue recorriendo en línea recta, saca para atrás, saca para adelante, saca para la izquierda y saca para la derecha. Es un espectáculo. Entonces, eso optimiza, ¿sí? Optimiza el recorrido del dron para que en el mismo recorrido pueda sacar diferentes fotos en diferentes ángulos. Ese tipo de funciones que tiene, por ejemplo, que tiene esta cámara, una más nueva, como la Zenmuse P1, está optimizada para poder hacer modelos 3D. Al sacar fotos de forma, no solo en forma nadir, o sea, mirando hacia abajo, sino también en forma oblicua, sacándolas de forma oblicua hacia el frente, que se vean las partes del frente de un edificio, va sacándolo alrededor del edificio y a través de la técnica de fotogrametría, luego puedes armar un modelado 3D más óptimo y con mejor resolución que si lo hicieras solamente en nadir sacando fotos hacia abajo. Entonces, eso también es muy interesante, esa función que tienen ya algunas cámaras más modernas. Y el gimbal lo que hace, como es un estabilizador que une la cámara al dron, el dron generalmente cuando va volando no es que va sin ninguna vibración, o si le agarra una pequeña ráfaga de viento, le quita un poquito de estabilidad, a veces hace el llamado alabeo, ¿no? Está yendo en línea recta y se mueve hacia los costados, o el cabeceo, que hace para adelante. Por ejemplo, si frenan, no sé si le ha pasado a ustedes también, seguramente le ha pasado, que van volando fuerte y de golpe frenan y el dron hace el cabeceo, ¿no? Hace para adelante. Es como cuando manejamos un auto y frenamos de golpe. Es algo parecido, ¿no? Por la inercia uno se va hacia adelante. Entonces el dron hace lo que se llama el cabeceo, hace para adelante. Y si no, a veces por viento hace el alabeo, hacia los costados. Si estamos sacando fotos y tenemos alabeo, cabeceo o vibraciones, pueden afectar a la estabilidad de la cámara y entonces podría suceder que sacamos una foto y sale toda borrosa, ¿no? O corrida de la foto del enfoque en el que en realidad nosotros queremos sacar. Para evitar eso existe el gimbal. El gimbal es ese sistema que hace que aunque el dron cabecee, ¿no? o tenga vibraciones, cierto movimiento de alabeo, la cámara se va a mantener estática, ¿no? Se va a mantener estable, entonces no se van a ver afectadas las fotografías. Esa es la función del gimbal. Es importante también tenerlo presente, o sea, fijarse que esté en condiciones. Si uno tiene un accidente a veces con un dron, si se cae, a veces se puede llegar a romper el gimbal. O se raja, o sucede algo y nos puede afectar luego, cuando nosotros vamos a sacar fotografías o queremos hacer videos, ¿no? O el tipo de sensor que utilicemos también se va a ver afectado. Entonces también tenemos que prestar atención a que el gimbal esté en perfecto estado, ¿sí? Por eso también lo ponemos acá como una parte del dron en la que hay que tener presente de chequear antes de que esté en condiciones, para evitar futuros accidentes, más que todo para eso. Sensor. Puede estar incluido una cámara o puede que se permita la instalación. Esto nos ofrece la posibilidad de visualizar en primera persona lo que se vería desde el dron, además de la toma de imágenes y video aéreo. ¿Por qué pongo acá como sensor o cámara? La cámara en sí es un sensor. Hay drones que permiten cambiarle el sensor. Por ejemplo, puedes poner una cámara RGB, ¿no? En el caso de la serie Matrix, puedes cambiarle la cámara, le cambias el sensor, le pones un sensor LIDAR, ¿no? Que es un escáner láser para medir puntos. O puedes ponerle una cámara termográfica
para medir calor, ¿no? Que también vamos a ver las diferentes prestaciones, así vamos a hacer como una introducción en las próximas clases de las utilidades que podemos darle a esos diferentes tipos de sensores. Podés utilizar una cámara termográfica, o en otros drones podés ponerle una cámara multiespectral para poder hacer análisis de vegetación. Entonces, es importante también ver en qué estado está el sensor que estamos utilizando, ¿sí? Por eso también están las partes del dron que tenemos que revisar antes, ¿no? Y no durante o después, y después tengamos que volver a hacer un vuelo, ¿no? Porque la cámara estaba sucia, el lente estaba sucio, o no estaba calibrado, en fin, lo que pudiera pasar, cualquier error que nos afecte a nosotros en el trabajo. Bueno, ahí está con la foto, es la que habíamos mostrado hace rato, ¿no? En este caso, una cámara de la firma DJI, en este caso montada en un Phantom. En este caso, por ejemplo, lo que son los modelos Phantom de DJI generalmente ya tienen la cámara incorporada. Pero cuando hablamos de otros modelos, como la serie Matrix, podés cambiarle el sensor. Y es de lo que les decía recién, ¿no? Puede ser un sensor LIDAR, que es un sensor, un escáner láser. Puedes cambiarle, ponerle otra cámara, que es la H20T. La cámara H20T, por ejemplo, es una cámara termográfica, pero también toma imágenes en RGB y tiene una precisión centimétrica, ¿no? Entonces, muy interesante para hacer inspecciones en lo que son plantas solares o también en líneas eléctricas. Y el escáner láser también es muy interesante para poder hacer inspecciones eléctricas, en líneas eléctricas, en torres, y también en estudio de la morfología del terreno o topografía. Así que es bastante interesante ver esto también, de que estén en condiciones los sensores, o en este caso la cámara que vamos a utilizar, si va montada o no en el dron, ¿no? Y que esté colocada de la manera correcta también. Y algo también interesante, importante, y no por eso, o mejor dicho, no menos importante, es el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje es otra parte clave de todo vehículo aéreo no tripulado, porque es donde el dron se apoya al tomar tierra para evitar sufrir daños cuando llegue al suelo, o sea, cuando está aterrizando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los drones de ala fija, el tren de aterrizaje puede ser una placa metálica situada abajo, ¿no? La parte de abajo, en la que va a tener que aterrizar. A mí, generalmente, o sea, a mí, en mi experiencia, esa es una de las tantas razones por las que no soy tan simpatizante de los ala fija. Obviamente tienen muchas ventajas, pero generalmente cuando aterrizas un ala fija, recibe muchos golpes. Bueno, hace poco ha salido un modelo de dron, el Wintra, que trata de hacer las dos cosas, ¿no? Combina lo que es el ala rotativa para poder despegar y luego se convierte en un ala fija para poder volar. Pero de todas maneras, yo, en mi experiencia viéndolo en vuelo, el vuelo de un ala fija no es tan estable como uno de ala rotativa, ¿sí? Generalmente, para lugares donde hay más ráfagas de viento, obviamente que te conviene un dron de ala rotativa. Y en este caso, otra de las cosas también por las que no soy tan simpatizante de las alas fijas es el de aterrizaje brusco que tiene. Se golpea bastante el dron. Diferente al de la rotativa, es más estable y baja mucho, puedes bajarlo muy lento y se apoyan las patas, o sea, mal dicha patas, ¿no? En realidad, en el tren de aterrizaje, ¿no? Se apoyan allí. En cuadricópteros suelen adoptar formas de patas que en ocasiones integran
las antenas para recibir la señal de control remoto en su interior. Hay casos en los que es así, hay casos en los que no. Depende del modelo del dron. Y también a veces tienen luces LED, ¿no?, que varían de color y frecuencia para que el piloto pueda conocer si hay algún problema o no en el estado de la aeronave en pleno vuelo. Hay algunos que los tienen, otros que no. Otros lo tienen en el chasis, ¿no?, o cerca de los motores, los rotores. En el caso de los drones más sofisticados, estos trenes de aterrizaje son retráctiles, ¿no? Hay algunos drones como el Inspire de DJI que lo que hacen es cuando sale, o sea, despega, tiene el tren de aterrizaje retráctil, ¿sí? Es como que se mueven, ¿no?, y quedan escondidos. Entonces, eso se utiliza generalmente, o este dron, es para que no obstaculice la visión de la cámara, ¿no?, si la cámara gira. Por eso es que generalmente el Inspire es utilizado más para cuando se hace algo visual, ¿no?, tomas de video, cinematográficas, por ejemplo, ¿no? Porque ese gira y la cámara de ese dron puede girar, y como las patas el tren de aterrizaje son retráctiles, se esconden y cuando la cámara gira no enfoca al tren de aterrizaje. Entonces, en ese sentido es muy interesante ese modelo de dron para ese tipo de tomas. Bueno, ya habíamos hablado del caso de los drones de ala fija. Bueno, y ahí por finalizar ya drones que habíamos visto, más que todo para que se pudiera ver en conjunto todas las partes que hemos visto en esta clase, ¿no? El chasis, por ejemplo, en los dos casos, tenemos un Matrix 300 y un Phantom 4, que tienen las mismas partes. Obviamente varía el diseño, porque cada uno tiene prestaciones diferentes. En el Matrix 300 vemos el tipo de chasis que tiene, las hélices que son más grandes. En realidad este debería ser más chiquito, debería ser algo así, y bueno, bastante más grande. Entonces vimos el chasis, la parte de los motores, las hélices. En el caso del Matrix, arriba de los motores tiene el sistema de GPS, y se nota claramente el gimbal, ¿sí? En la parte central se ve el gimbal, y en este caso no tiene cámara, pero es porque acá podés irle cambiando el sensor. O sea, le puedes poner un sensor LIDAR, una cámara termográfica, una cámara RGB, etc. Y en el caso, bueno, del Phantom también, parecido, tenemos el tren de aterrizaje donde se apoya, ¿sí?, la cámara, el gimbal, el sistema de estabilizador de la cámara, los sensores que tiene de proximidad a los costados. Bueno, por dentro también, dentro del chasis o carcasa, tienen los diferentes sensores de lo que veníamos hablando, con el controlador, las hélices y los motores. Todo este conjunto tenemos que revisar muy bien antes de volar. Entonces, esta clase la apartamos especialmente para poder ver las partes del dron, entender cómo funcionan y tratar de chequear bien antes de salir a volar para evitar un accidente, que en este tipo de drones nos podría llegar a doler bastante porque son bastante caros. Bueno, así hemos llegado con los temas que teníamos para hoy. Saludo a todos los que llegaron luego también, Aide, ingeniero Durán, bien. Un saludo, bueno, a Manuel se lo había saludado al principio, y a Daniela también. No sé si les quedó alguna duda que les gustaría realizar ahora. Es el momento. Pueden hacerla. Mañana van a estar con la doctora. A ver, Manuel. Sí, Franco. Por ejemplo, cuando vos hablas de mantenimiento, yo por ahí lo que hago,
antes de un vuelo, sí, revisar las hélices. Y con respecto al motor, por ahí lo que más se asemeja a limpieza es soplarlo con aire. No sé si está bien, pero es lo que habitualmente hago antes de volar el dron, ¿no? La verdad que eso es mi inquietud, porque no sé si está bien o qué habría que hacer como para estar seguro, ¿viste? De lo que es la limpieza en sí del motor del equipo. Está bien, de hecho yo también lo hago. Trato de no ponerle un compresor muy fuerte, ¿viste? Pero sí. Yo lo hago y nunca he tenido problema, por lo menos hablando en mi experiencia. ¿Y por qué lo hago también a veces? No siempre, ¿no? Pero a veces lo hago. Es porque cuando voy a campo, viste, en el campo cuando vas a la puna, yo generalmente vuelo en puna. Siempre me hablan para volar ahí porque las condiciones son difíciles para volar. Tenés que tener mucha experiencia. Y, y ahí hay mucho polvo. Entonces, siempre pasa. Y yo de vez en cuando hago eso. Y hago acá también una acotación que no la hice en su momento, pero que ahora que lo mencionás, Manuel, está bueno en el tema de las baterías. Mira, me estaba olvidando de mencionar. En el tema de las baterías, se recomienda hacerle un storage, ¿no? Cuando uno va a dejar de usar por mucho tiempo las baterías, no se recomienda dejarlas totalmente cargadas, sino que hay que dejarlas en una condición que se llama storage. En el cargador, generalmente, ¿sí? De las baterías, tiene esa función. Después, si ustedes quieren revisarla, dice storage, entonces se la deja en esa función. Algunos mencionan que también las baterías, cada tanto hay que hacerles un storage. Algunos otros conocidos míos, otros pilotos también, me recomendaban eso. Cada tanto hacer un storage. Yo generalmente no lo hago, pero se los comento por ahí, también puede servirle. Si lo hago es porque sé que no lo voy a usar por mucho tiempo a las baterías, por varios meses entonces. Pero como yo constantemente lo estoy utilizando, no soy a hacerlo. Bueno, algo más, no sé. Está muy bueno, fue muy bueno tu aporte, Manuel. A ver, sí, adelante. Sí, Franco. Otra cosa, por ejemplo, que me dijeron es cuando estés volando y por ahí te queda más o menos de la mitad de la carga de la batería, es acercar el equipo a tierra y dejar que quede en vuelo estable y que se agote hasta el 5%, 4% y recién bajarlo. ¿Para qué es? ¿A qué se debe? Yo no lo hago. Mira, no sé por qué lo harán. Es la primera vez que escucho algo así. Yo no lo hago. Quizás es porque después no lo van a usar por mucho tiempo y viene este tema de cómo tienen que quedar cargadas las baterías. Y se recomienda que en realidad queden en storage. Pero mira, voy a consultar con unos amigos que tengo ahí, a ver si ellos, que yo sepa, tampoco lo hacen. Mira, es la primera vez que lo escucho. De hecho, yo nunca me quedo con lo último porque necesito siempre estar seguro de que el dron quede a salvo. Continúa, Manuel, continúa. No, sí. No te digo, el dron prácticamente, cuando ellos me dijeron que lo baje, no que lo deje en el aire, ¿no? Sino que lo bajás, viste, son 50 centímetros, 60 centímetros que está desde el suelo en vuelo y no es mucho tampoco. Y de todos modos, cuando se agota la batería en sí, el equipo de por sí se aterriza solo, no es otra. No tiene mucho riesgo en ese sentido. Ahora sí, si vos me dejás, hablando un poco de experiencia con el viento, sí me ha pasado, porque me ha tocado despegar el equipo en una zona donde no había viento y arriba, viste, te sorprende esas ráfagas con las que estabas hablando y te lo lleva el equipo. Es
algo que no podés, bueno, en ese caso yo no tengo la experiencia, cómo recuperarlo. Esa vez se me perdió el equipo, se fue, y bueno, viste, se agotó la batería y aterrizó. Yo lo que logré hacer fue ver la última imagen para poder ubicarlo y poder rescatarlo al equipo. Gracias a Dios me llevó 2 horas, pero lo encontré. Te estabas quedando ya sin batería y estaba muy lejos, ¿así fue? No, lo levanté con la batería completa, haciendo unas tomas aéreas, y fue cuando agarró, me pilló esa ráfaga. Claro. Mira, sí, a mí me pasó también que me agarró una ráfaga, pero bueno, estaba con otro compañero que también tenía mucha experiencia y me ayudó ahí a poder traerlo, tomamos el control y lo logró traer. Pero Y como ahora es difícil. sí, ahora hace poco ahí, acá nomás Dame un segundito. en Lo que pasa planta. es que el celular es complicado. Está conectado ahí Andrés. A ver, ahí los saludamos un ratito. Sí, ¿cómo te va? Te interrumpo un ratito. Hola. Quería que saludara al presidente del Colegio de Ingenieros. ¿Te acuerdas que teníamos pactado una entrevista con el gerente del colegio? Que está acompañando el proyecto nuestro a través de la revista. Ahí Hola, está. ¿me escuchás? Ahora sí, no te escuchaba. Ahora sí. Te decía que estoy con el presidente del Colegio de Ingenieros que quiere pasar a saludar a la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Dale, te lo pongo. El Dale. ingeniero Sergio Aramayo, presidente del Colegio de Ingenieros de Está enterado pilotaje de... Vale, ahí está. Hola. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno, nada, aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los que participan de esta importante capacitación, que cuenta con una alianza estratégica del Colegio de Ingenieros y que es una herramienta muy importante, una herramienta tecnológica que hoy es necesaria dominarla, mejorarla, perfeccionarla para que el trabajo profesional que hacemos desde el Colegio de Ingenieros y por supuesto desde otras profesiones también pueda ser cada vez mejor. Muchísimas gracias por su conexión, ingeniero. Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de poder saludarnos. No, al contrario, agradecerle desde la institución que confíen en el apoyo que nosotros brindamos a este tipo de capacitaciones y ojalá podamos en el futuro seguir haciendo otro tipo de presencias en Jujuy con este tipo de capacitaciones. Los agradecidos somos nosotros desde el Colegio de Ingenieros. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos el tiempo. Bueno, ahí justo estábamos conversando un poquito con Manuel, con algunos de los que están tomando las clases. Estamos compartiendo algunas experiencias. Ahí se apagó el micrófono, Andrés. Ahí, a ver. Bueno. Ahí está. Bueno. Bueno, qué lindo fue haber podido saludar al ingeniero. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué me estabas comentando, Manuel? ¿En qué estábamos? No, estábamos hablando un poco sobre el tema del viento, de las ráfagas. Lo que habías hablado vos, lo que me había ocurrido a mí un día antes de lo que vos digas. Vos sabés que estuve en una zona, obviamente despoblada, despegando el dron. Despegó sin problema, pero después no lo podía aterrizar. Era imposible. No había forma. Pasa. No había forma. Pasa. Por eso yo les recomendaba la planificación. Claro, tal cual. Sí, escuchaba atentamente cuando hablabas de los programas estos que son para ver para saber un poco sobre el clima, el viento, los horarios de vuelo. Bueno, la verdad que yo no los ocupo, la verdad no, nunca se me ocurrió, así que es buenísimo, me pareció muy buena la clase. Así que bueno, estamos atentos.
Buenísimo, qué bueno, me alegra que te haya sido un aporte valioso para vos. Seguro que sí, seguro que sí. Qué bueno, me alegra. Sí, yo por ahí en base más a experiencia, porque si bien ves, incluso en el curso que va de la mano de la ANAC, ves un poco de meteorología, pero la realidad es que cuando vas a terreno, ahí es cuando vas aprendiendo muchas cosas que te sirven a la larga, ¿no? Sí, tal cual, porque vos fijate, es como vos decís, por ahí sacás el equipo y no hay viento porque está totalmente limpio y en 5 o 10 minutos se te cambia el panorama. Tal cual, así es. Exactamente. Por ahí cuando te suceda algo así de que no lo puedes traer y tenés algo de batería, yo por ahí lo que he hecho alguna vez es hacer un aterrizaje de emergencia. Visualizo en el mapa, como yo tengo ya cargado el mapa satelital y ya tengo una misión hecha de antemano, por eso les hablaba ahora de hacer la misión de antemano, que en la próxima clase, creo que no sé si en la próxima o la siguiente vamos a hacer la misión del dron. Entonces tenés tu esquema o tu mapa ya en tu mente. Si tenés que hacer un aterrizaje de emergencia, vas a tener el mapa satelital y vas a saber más o menos dónde lo vas a aterrizar, porque quizás no lo puedes traer hasta donde vos estás. Entonces ahí se hace un aterrizaje de emergencia. A donde está y lo puedes bajar y tenés, obviamente, las condiciones óptimas para poder aterrizar. Lo bajás allí, bien, y te vas a buscar. Pero bueno, me ha pasado también, y he hecho ese aterrizaje, lo he localizado más o menos como estaba preparado y sabía dónde bajaba. No estaba solo, aparte éramos dos porque estábamos con el observador, con un compañero. Y sí, aterrizamos y sin problema agarramos la camioneta, lo fuimos a buscar y estaba lejos, ¿no? Fuimos a buscarlo y lo recuperamos tranquilamente, sin problemas. Eso también te puede llegar a servirles, hacer ese tipo de aterrizaje de emergencia. Sí, vos sabés que en la última experiencia que tuve con el dron que se me extravió, logramos ubicarlo con las coordenadas, viste que con el GPS te deja las coordenadas, hay una mínima diferencia en metros, así que con esa forma lo ubicamos sin ningún problema, pero bueno, hasta que aprendí cómo era el tema, viste, porque uno no sabe, va aprendiendo sobre la marcha, pero no, funciona, así que esa vez se me cayó el dron, directamente lo perdí, se estrelló, se partió en dos, y bueno, me sirvió las coordenadas para ubicarlo, por lo menos regresar con las manos no vacías. Claro, ¿qué dron era, Manuel? Un Phantom 4. ¡Ay, no! Y bueno, son cosas que pueden pasar. Sí, por ahí, como te decía, puede servir hacer el aterrizaje de emergencia incluso cuando cuando estás con batería, porque mientras esté encendido, te va a seguir figurando en el visor el punto de donde está en el mapa, te va a dar las coordenadas. Entonces, en ese sentido también está bueno que todavía esté encendido. Pero si no, después, si se apagó, bueno, ahí se complica un poco más. Pero bueno, gracias por comentar tu experiencia, Manuel. Aporta muchísimo porque de esto uno aprende más, ¿no? De esas experiencias. Vamos a sacarle el lado positivo. Podemos aprender de todos, ¿no? De ese tipo de experiencias. Así que muchísimas gracias por el aporte, Manuel. No sé si alguien más quiere consultar algo o comentar algo, una experiencia que haya tenido también. Bueno, parece que se ha entendido. Bueno, espero que lo que pudimos ver hoy les sea de provecho, como también la clase anterior. Mañana van a estar con la doctora Rodríguez. Bueno, y la próxima semana seguimos nosotros, siguen conmigo, viendo los otros temas que siguen. Sí, vamos a ver ya un poquito de
misiones, creo que la próxima nos toca, ya voy a revisarlo. Pero ya veríamos la misión de vuelo para ver luego qué hacer durante el vuelo. ¿Qué hacer durante el vuelo? Es más o menos algo de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Con Manuel allí. Lo que puede suceder, lo del aterrizaje de emergencia. Bueno, ahí igual lo vamos a repasar de nuevo, pero también lo íbamos a ver en una de las clases. ¿Qué hacer cuando no lo puedes traer? El aterrizaje de emergencia. Y también vamos a ver un poquito de las misiones y qué pasa si no llega a terminar la misión, qué es lo que tenés que hacer. También vamos a ver eso. Y por último ya, después, a medida que vamos avanzando en las últimas clases, ya veremos las aplicaciones, ¿no? Y el post-procesamiento de los datos que hemos recopilado. Y el último, la parte más divertida, vamos a hacer los vuelos exhibidos. Ahí estamos tratando en realidad tratando no, ya es muy probable que podamos volar tanto con los Phantom 4 y también con el Matrix 300, y vamos a hacerlo con la base RTK. Vamos a hacer algo bastante completo con la base de RTK, que tiene el GPS diferencial que posiciona la orientación del dron a una precisión centimétrica. Así que va a estar bastante interesante también eso. Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Que estén bien, que descansen bien y que les sea leve el calor que va a empezar a hacer. Gracias. Nos estamos viendo, especialmente a Manuel, que está por esos lados. Chao, que estés bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao, chao a todos.